Contraté a un hombre para que arreglara el cableado mientras mi hijo no estaba. Como media hora después, me llamó y me dijo en voz baja: «Señora, ¿hay alguien más en casa ahora mismo?». Le pregunté: «¿Qué quiere decir?». Me respondió: «Oigo gritos que vienen de su sótano, y no me estoy volviendo loco». Y cuando abrimos la puerta del sótano, me llamo Giovanna, tengo 68 años, y aprendí demasiado tarde que el silencio de una casa puede esconder historias que ningún corazón está preparado para escuchar. Siempre valoré la paz, el aire matutino que entraba por las ventanas, el aroma del café preparándose lentamente, pero ese día, la paz se convirtió en un rugido en mi alma. Todo empezó cuando mi hijo Daniel tuvo que viajar por trabajo unos días. La casa tenía problemas de electricidad, luces parpadeantes, enchufes que se sobrecalentaban, un olor extraño a cableado viejo, y yo, terca como soy, decidí arreglarlo antes de que regresara. Quería evitar preocuparme. Siempre intento evitar preocupar a los demás. Es una costumbre que heredé de mi madre. Así que contraté a un chico recomendado, André, joven, educado, de buen hablar, de esos que transmiten seguridad con su forma de caminar. Llegó poco antes de las 2 de la tarde, hizo unas preguntas rápidas y bajó al cuadro eléctrico cerca de la puerta del sótano. Todo parecía normal, hasta que dejó de serlo. Estaba en la cocina, removiendo una olla, cuando sonó mi celular. Era su número. Me pareció extraño. Estaba dentro de mi casa. ¿Para qué me llamaba? Respondí sin pensarlo demasiado. «¿André? ¿Pasó algo?». Su voz era tan baja que sentí que se me erizaba la piel del brazo. «Señora Giovanna», respiró hondo. «¿Hay alguien más en casa ahora?». Mi corazón dio un vuelco. Miré a mi alrededor. El pasillo estaba vacío. La casa estaba tranquila como siempre. «¿Qué quieres decir, hijo mío?». «No, somos solo nosotros dos», susurró, casi tragándose las palabras. «Oigo gritos que vienen de tu sótano y no me estoy volviendo loco». Por un instante sentí que me flaqueaban las piernas. La sartén casi se me resbala de las manos. ¿Gritos? ¿En mi sótano? Era imposible. Ese sótano llevaba años cerrado. Evitaba entrar. Contenía demasiados recuerdos, demasiado polvo, demasiado dolor guardado en cajas que prefería no tocar. Corrí al pasillo y a través de la puerta entreabierta cerca de las escaleras vi a André allí de pie, completamente inmóvil, sosteniendo la linterna de su teléfono celular, con el rostro pálido como el papel. «Señora Giovanna», dijo sin apartar la vista de la puerta, «le juro que oí una voz, una mujer gritando. No fue mi imaginación». Esa frase quedó suspendida en el aire, pesada, casi cruel. Una mujer, gritando, en el sótano donde nadie debería haber estado. Me acerqué más y sentí que el sonido de mi propia respiración se hacía más fuerte que cualquier otra cosa. «André, ¿estás seguro?», pregunté, intentando mantener una calma que no tenía. Él asintió. No soy de los que se asustan fácilmente. Pero esto era real. Se hizo un silencio tenso, de esos que te aprietan los pulmones y te hacen preguntarte si toda la casa no está respirando en secreto con nosotros. Toqué el pomo de la puerta. Estaba frío, y en ese preciso instante, un ruido resonó desde abajo, un crujido seco. Luego, un lento arrastramiento, como si algo o alguien se moviera por el viejo suelo de madera. Di un paso atrás. «Oh, Dios mío», murmuré. André levantó su linterna, acercándose a la puerta como si estuviera a punto de enfrentarse a un abismo. «¿Quieres que lo abra?». Debería haber dicho que no. Debería haberme alejado, haber llamado a alguien, haber esperado, haber pensado, pero algo más fuerte que el miedo se apoderó de mí. La sensación de que esto no era solo ruido, no era solo una coincidencia. Había algo en ese sótano que necesitaba afrontar. «Abre», susurré. Y cuando la puerta crujió, con ese sonido áspero, casi metálico, un viejo recuerdo me cruzó por la mente. La última vez que vi a Daniel bajando esas escaleras con una caja de herramientas en las manos. Tenía unos 13 años. Y yo me había prometido a mí misma que nunca más dejaría entrar a nadie allí. Promesa rota. Cuando la puerta finalmente se abrió por completo, se elevó el olor a madera húmeda, junto con algo indefinible, algo que parecía un grito de ayuda que había estado atrapado en el aire durante años. André encendió el primer escalón, luego el segundo. «Hay algo aquí», dijo, entrecerrando los ojos para ver mejor. «Creo que veo
Pero no terminó la frase, porque en ese instante algo ahí abajo se movió, y no era pequeño, no es sutil, algo grande, algo que no debería existir. Y luego se fue la luz. La linterna parpadeó 2 veces, y oímos con absoluta claridad el sonido de alguien jadeando, como si quisiera hablar y no pudiera. Sentí que mi alma se detenía. Ese sonido no me era desconocido, era familiar. Espantosamente familiar. Y ahí es donde realmente comenzó mi historia. La respiración que resonaba desde el sótano no era un sonido cualquiera. Era un aire prolongado y pesado, como si cada intento de hablar estuviera acompañado de dolor. Eso fue lo que me hizo retroceder 2 pasos sin darme cuenta. Conocía ese jadeo, pertenecía a un pasado que llevaba años enterrando, pero oír algo así ahora, en ese espacio olvidado, era como si el tiempo se hubiera doblado y algo latente hubiera despertado. André volvió a levantar la linterna, aunque la luz parpadeaba. Señora, tragó saliva con dificultad. ¿Hay alguien aquí abajo? De verdad que sí. Quise responder, pero mi voz desapareció. Sentí que me temblaban las manos, pero no era solo miedo. Era una mezcla de recuerdos, confusión y una sospecha indescriptible. Respiré hondo e intenté apoyarme contra la pared. André, logré murmurar por fin. Baja hasta la mitad. Necesito ver qué está causando esto. Dudó. Sentía su incomodidad en el aire, pero el coraje prevaleció. Puso el pie en el primer escalón, que crujió bajo su peso, luego el segundo, el tercero, y seguí cada paso con la mirada. Cada avance de la linterna iluminando fragmentos de madera, cajas viejas, sombras que se movían al cambiar el ángulo de la luz. Hasta que ocurrió algo inesperado. Toda la casa tembló. Un golpe seco en el suelo del sótano, como si se hubiera caído algo pesado. André se quedó paralizado al instante. «Alguien corre por ahí», susurró. Oí pasos, pasos rápidos, pasos. Ningún animal jamás dio pasos como esos. Era humano, muy humano. Sentí un escalofrío recorrer mi nuca, como si dedos invisibles tocaran mi piel. Bajó 2 escalones más. La linterna iluminó una vieja columna de cemento, luego una pila de cajas que ya no reconocía. Y finalmente, el rincón donde nunca dejé que nadie entrara. Un rincón que Daniel siempre respetó. Una canción que mi difunto esposo Augusto nunca tocó. Un rincón que yo mismo evitaba. «Hay algo aquí», dijo André acercándose. «Parece una puerta o un panel de madera». Esa frase me golpeó como un puñetazo, porque no había ninguna puerta en ese rincón. Nunca lo hubo. Me acerqué al borde de las escaleras, respirando con dificultad. «André, describe lo que estás viendo». Acercó la linterna, ajustó el enfoque con mano temblorosa y respondió. «Una puerta pequeña, baja, como un compartimento empotrado en la pared, y parece que alguien intentó abrirla hace poco. Madera astillada, óxido suelto». Me llevé la mano a la boca. Una puerta que no formaba parte del plano original de la casa. Y entonces, todo lo que había intentado olvidar empezó a volver en destellos. Viejas conversaciones con el antiguo propietario antes de que la casa fuera renovada, historias sobre trabajos realizados en el sótano en el pasado, rumores de que había un viejo compartimento que creía que había sido eliminado en la renovación que hice hacía 20 años. Pero aparentemente no fue así. Y esa no fue la peor parte. Lo peor estaba aún por venir. «Señora Giovanna». André volvió a llamar mi atención. «Hay algo escrito aquí». Mis piernas se debilitaron nuevamente. «Escrito, ¿qué significa eso?». Acercó la linterna al bosque. «Son arañazos, letras grabadas. Parece el nombre de alguien. Es...». Entrecerró los ojos. «Daniel». Sentí que todo mi cuerpo se congelaba. «Mi hijo, el nombre de mi hijo». Tallado en una puerta secreta en el sótano que, teóricamente, nunca existió. El aire abandonó mis pulmones. Fue como si el mundo se hubiera inclinado. Y fue en ese momento que el ruido regresó. Esta vez alto, claro, imposible de ignorar. 3 golpes, fuerte, secuencial. Al otro lado de la puerta, Andrés se tambaleó hacia atrás y subió 2 escalones corriendo, presa del pánico. «¡Alguien está encerrado ahí!», exclamó mirándome como si el mundo se hubiera salido de su eje. Abrí la boca para decir algo, cualquier cosa, pero en ese momento ocurrió algo más. Algo que destruyó cualquier rastro de duda. Una voz, débil, rayado, casi un susurro que pasa a través del bosque. «Ayudar,
Me agarré del pasamanos para no caerme. No, imposible, imposible. Esa voz la conocía, y lo conocía demasiado bien. Era femenino, era madura. Fue como escuchar un eco de mi propia alma. Hace muchos años. Me puse la mano en el pecho. Dios mío. André me miró sorprendido. ¿La reconoces? Cerré los ojos y sentí que las lágrimas me ardían, porque esa voz sonaba como la de alguien que juraría que estaba muerto, alguien a quien había amado profundamente, alguien que desapareció sin explicación hace años. Y entonces, de repente, un pensamiento terrible cruzó mi mente como un rayo. ¿Qué hubiera pasado si ella nunca se hubiera ido? ¿Qué pasaría si, todo este tiempo, estaba ella tratando de ser encontrada? La voz regresó, aún más débil. Por favor, que alguien me saque de aquí. Tropecé y retrocedí un paso. La verdad me estaba siendo revelada y yo no estaba preparado. André me agarró el brazo. Señora Giovanna, ¿qué pasa? ¿Quién está ahí? Y en ese momento, antes de que pudiera responder, la puerta del sótano se cerró de golpe detrás de nosotros. Toda la casa quedó en absoluto silencio, y mi vida nunca volvería a ser la misma. La puerta del sótano se cerró de golpe tras nosotros con tanta fuerza que el sonido resonó por toda la casa, rebotando en las paredes como un trueno apagado. André y yo nos giramos al unísono, con el corazón latiendo a un ritmo casi inhumano. El viento que soplaba en el pasillo hacía oscilar la cortina, pero ese movimiento no se correspondía con el violento ruido de la puerta. Era como si una presencia invisible hubiera entrado en la casa y nos hubiera separado del resto del mundo. Toqué el pomo de la puerta, que todavía estaba frío. El metal parecía recién salido de una tormenta. André respiró profundamente. ¿Cerraste esa puerta de antemano? Negué con la cabeza, intentando recuperar el aliento. Yo nunca cierro esa puerta. Simplemente la mantengo cerrada. Esa puerta cerrándose sola fue la primera pista de que en esa casa había mucho más de lo que imaginaba. Mientras intentábamos comprender qué estaba pasando, la débil voz del sótano regresó. Por favor, alguien. Esa voz parecía un susurro que arañaba lo más profundo de mi alma. Siempre pensé que algunos fantasmas estaban hechos de recuerdos, no de espíritus, pero en ese instante sentí que me enfrentaba a ambos. André agarró el teléfono con más fuerza. Señora Giovanna, quien quiera que esté ahí abajo, está pidiendo ayuda. No podemos dejarla así. Tenía razón. Pero mi miedo era tan profundo que me sentía pequeña. El nombre de mi hijo grabado en madera. La voz de una mujer que creía haber perdido para siempre. Y ahora esa puerta cerrándose sola. Era imposible que todo fuera una coincidencia. Bajé 2 escalones, aunque temblaba. Andrés se quedó un poco atrás, iluminándome el camino. La luz de la linterna reveló una vez más el rincón donde estaba incrustada la puerta secreta. Y fue entonces cuando algo nuevo me llamó la atención. No era solo el nombre de Daniel el que estaba grabado. Había otro nombre debajo, mucho más pequeño, casi oculto. Un nombre que me hizo estremecer. Elena. Sentí que el suelo se inclinaba. Mis ojos apenas lo podían creer. No puede ser, murmuré. Elena, el nombre de mi hermana. Mi hermana está desaparecida desde hace 32 años. Nadie sabía qué le había pasado. Un día estaba en casa, al siguiente simplemente desapareció. Las investigaciones realizadas en aquel momento no condujeron a ninguna parte. La policía concluyó que probablemente se había ido por voluntad propia, incapaz de afrontar los tiempos turbulentos que atravesábamos en la familia. Pero nunca lo creí. Elena no era de las que abandonaban nada, ni a las personas, ni a los sueños, ni siquiera a mí. En el fondo, sentí que algo terrible había sucedido, pero con el tiempo silencié ese dolor. Dejé de lado esa parte de mi vida. Aprendí a vivir con el vacío emocional que sentía dentro, y ahora, ver su nombre allí, en ese sótano olvidado, mi mundo se ha derrumbado. ¿Conoces a esta mujer?, preguntó André perplejo. Tragué saliva con fuerza. Elena era mi hermana mayor. Él no respondió. No había nada que pudiera responder. La respiración frágil detrás de la puerta reapareció. Giovanna, mi nombre. Esa voz había dicho mi nombre. Dejé escapar un sollozo sin darme cuenta. ¡Oh, Dios mío! Me llevé las manos a la cara. Esto no puede ser verdad. André bajó rápidamente los escalones restantes y se arrodilló ante la puerta secreta, tratando de encontrar algún tipo de cerradura, alguna grieta,
Algún mecanismo. Este lugar parece que lleva mucho tiempo cerrado, dijo. Pero alguien lo tocó hace poco. Hay nuevas marcas. Me quedé inmóvil. ¿Cómo podría alguien alterar eso? He vivido en esta casa durante décadas. Nunca escuché nada. Nunca noté nada. Nunca vi ninguna señal de nadie. ¿Y Daniel? Mi hijo nunca mencionó nada. Mi corazón se aceleró. Daniel. ¿Por qué fue grabado allí su nombre? ¿Por qué al lado del nombre de Elena? André. Mi voz salió temblorosa. Abre esta puerta. Tenemos que averiguarlo. Él asintió, decidido. Empezó a tirar de una de las tablas sueltas. La madera crujió, como si protestara. Un fuerte olor a humedad, tiempo y pasado, se escapó de la grieta. Y entonces, algo cayó allí. Un objeto de metal, molienda, rolando, parada. La voz femenina intentó hablar de nuevo, pero era tan débil que parecía viajar a través de un mundo entero para llegar hasta nosotros. Giovanna, estoy aquí. Mi pecho se apretó tan profundamente que por un momento pensé que me iba a desmayar. Esa voz. La reconocería incluso al final de mi vida. Elena, susurré acercándome a la puerta. No hubo respuesta inmediata, solo un suave gemido, como si la persona del otro lado estuviera reuniendo fuerzas. Te tardaste demasiado, murmuró la voz. Llevé mis manos a mis labios y sentí que mi corazón se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. No sabía, respondí entre lágrimas. No sabía que estabas aquí. La voz débil respiró profundamente. No es tu culpa. Antes de que pudiera continuar, André gritó. ¡Lo encontré! Hay un cierre viejo aquí, pero está atascado. Intentó tirar, forzar, mover. Nada. Entonces ocurrió algo inesperado. Un chasquido. Por supuesto, fuerte, como romper madera. Y la puerta secreta se abrió unos centímetros por sí sola, despacio, como si alguien del otro lado estuviera empujando. André retrocedió, sorprendido. Di un paso adelante, sin poder resistirme, y a través de la estrecha abertura, lo primero que vimos no era una cara, ni siquiera una mano, ni una sola sombra humana. Era una corriente, una vieja cadena, fijada a la pared, con un pestillo que parecía haberse roto hacía muchos años, y junto a ella, una tela azul. Una tela que reconocí inmediatamente. Era idéntico al vestido que llevaba Elena el día que desapareció. Mi grito se quedó atascado en mi garganta, porque finalmente la verdad estaba siendo revelada. No se trata solo de Elena, pero sobre Daniel, acerca de mí. ¿Y qué pasa con el secreto enterrado en ese sótano durante más de 3 décadas? El trozo de tela azul se balanceó ligeramente al entrar el aire frío del sótano. Ese pequeño, casi tímido movimiento bastó para revivir un recuerdo congelado décadas atrás. Elena dando vueltas en la sala, riendo, luciendo el vestido que ella misma había cosido. Era de un azul suave y aterciopelado, con un discreto bordado en las mangas. Lo recordaba perfectamente, porque ese día me dijo, con su calma habitual, Giovanna, ciertos colores solo revelan quién eres cuando la luz es la adecuada. Y ahora, allí, en ese rincón olvidado de la casa, el mismo color parecía llamarme a una verdad que nunca quise ver. André respiró profundamente. Señora, esto no es nuevo, parece muy antiguo. No pude responder. Tenía la mirada fija en la cadena, el cierre roto, la madera que parecía haber durado demasiado. La linterna de André iluminó mejor el rincón interior, y poco a poco fueron apareciendo otros detalles, una cajita de metal oxidado, unos papeles doblados y amarillentos por el tiempo, y algo que dolía solo de ver, una sencilla pulsera con 2 cuentas de cristal. Elena tenía uno igual, uno que hizo ella misma, uno que me regaló cuando tenía 15 años. Sentí que el suelo se me escapaba. Era como si estuviera flotando en un vacío hecho de culpa, miedo e incredulidad. «Giovanna», llamó de nuevo la voz detrás de la puerta. Era débil, tan débil que parecía disolverse en el aire. Me arrodillé ante la abertura. Mi corazón latía de una manera que me dolía. «Elena, ¿me oyes?» Mi voz salió entrecortada, un breve silencio. Y entonces, un suave suspiro. «Yo siempre te escuché. Siempre». Mi pecho ardía. «¿Cómo?», pregunté, sin entender si hablaba con un fantasma del pasado
un recuerdo vívido o algo que el tiempo había devuelto de forma incomprensible. ¿Cómo es posible? ¿Dónde estás? ¿Desde cuándo? La respuesta llegó como un susurro. El sótano guarda recuerdos, recuerdos que nadie quería tocar. André me miró confundido. Señora, todo esto es peligroso. Quizás sería mejor llamar a alguien. Sabía que tenía razón, pero también sabía que si me detenía ahora, nunca descubriría qué le había pasado realmente a mi hermana, y nunca podría mirar a mi propio hijo sin preguntarme qué más se escondería en esta casa. Entonces, ¿por qué estaba su nombre allí? ¿Por qué Daniel? ¿Por qué su conexión con Elena parecía tan silenciosa y al mismo tiempo tan profunda? Respiré hondo y toqué la madera de la puerta secreta. Estaba fría, casi húmeda. Las marcas de una grieta reciente lo dejaban claro. Alguien la había estado manipulando. No hacía mucho, y no era Elena. Ella no tenía fuerzas para eso. Su voz sonaba como la de alguien que apenas podía mantenerse consciente. André, dije con dificultad, tenemos que abrir esto. Hoy, ahora. Él asintió, aunque pude ver el miedo en sus ojos, pero también había algo más, compasión, un sincero deseo de ayudar. Recogió las herramientas que había traído y comenzó a retirar con cuidado las tablas sueltas. Con cada pieza que se retiraba, la sensación de peso en el aire aumentaba. No era miedo, era revelación. Como si cada centímetro que se le quitaba a esa estructura reabriera una antigua herida del pasado. Cuando la abertura se hizo lo suficientemente grande como para revelar más de la pared interior, vimos marcas profundas en el cemento, arañazos, líneas torcidas, algunos símbolos que no reconocí, y un círculo, un pequeño círculo hecho con carboncillo, ahora casi borrado. André frunció el ceño. Esto parece muy antiguo, más antiguo que la reforma de la casa. Quizás alguien vivió aquí antes y escondió este compartimento. Quería creerlo, de verdad. Pero el nombre de Elena grabado en la madera no era antiguo, era reciente, marcado con fuerza, intencionalmente. Alguien quería que lo encontrara. La respiración detrás del muro se hizo aún más débil. Apreté la oreja contra el hueco. Elena, aguanta, estamos aquí, te sacaremos de ahí. Un sonido breve, como un sollozo, resonó a través del bosque. Giovanna, lo siento, lo intenté. Esa frase me cortó como cuchillas invisibles. No te disculpes, no es tu culpa, nunca lo fue. Me quedé en silencio unos segundos, intentando controlar el temblor de mis manos. El miedo no era solo por lo que pudiera encontrar allí, era por lo que descubriría sobre mí mismo, porque de repente noté algo que me hizo sentir frío por dentro. En la esquina de la puerta secreta había otra muesca, pequeño, casi oculto, pero lo reconocí inmediatamente. A letra A, la inicial de mi difunto esposo, Augusto. Sentí que todo mi cuerpo se congelaba. No, no podría ser, no él. André notó que mi expresión cambió. ¿Está bien, señora? ¿Qué vio? Di un paso atrás y puse mi mano sobre mi pecho. Esto podría tener algo que ver con Augusto. El nombre quedó suspendido en el aire como plomo. Nunca hablé mucho de él. Casi con nadie. Era un hombre reservado y callado, siempre absorto en sus pensamientos, a veces cariñoso, a veces demasiado distante. Tenía secretos, como todos. Pero ahora parecía que los suyos eran más grandes de lo que imaginaba, y quedaron guardados justo debajo de mis pies. Andrés se acercó nuevamente a la abertura, examinando el interior. «Señora Giovanna», dijo con un tono de voz nuevo y más profundo, «hay algo aquí, algo que podría explicar todo esto». Di un paso vacilante, mirando hacia donde señalaba. Era una caja de metal oxidada. La sacó con cuidado. La caja se deslizó un poco, como si estuviera atascada en restos de papel húmedo. Cuando por fin salió, nos dimos cuenta de que estaba cerrada con un cierre viejo, pero alguien ya había intentado abrirla antes. André me lo entregó. El metal estaba frío. Había algo pesado dentro. La miré como quien mira un pasado que nunca pidió volver a ver. «Ábrelo», dijo André con suave firmeza. «Necesitas saberlo». Me temblaban las manos, pero logré abrir el cierre con un destornillador. El cierre se cerró de golpe. Cuando levanté la tapa, vi documentos, fotos antiguas, un sobre con mi nombre y otra que se llama Elena,
y sobre todo, un trozo de papel doblado con una letra que me resulta familiar. La letra de Augusto. Sentí que mi corazón se detenía por un momento. Andrés se dio cuenta. ¿Es de tu marido? Yo simplemente asentí. En lo profundo del sótano, detrás de la pared, la voz de Elena volvió a gritar: «Juana, por favor, sácame de aquí». Y comprendí, en ese momento profundo y abrumador, que la verdad que buscaba no estaba solo detrás de esa puerta. Ella estaba dentro de esa caja, dentro de cada recuerdo que me obligué a olvidar, y dentro de cada silencio que acepté como normal durante años. Miré a André. «Prepárense», dijo con una firmeza que ni siquiera sabía que poseía. «Hoy vamos a averiguar quién vivió realmente en esta casa». Y en ese momento, por primera vez en décadas, sentí que estaba a punto de enfrentarme no solo a un misterio, pero la mujer que era antes de que todo esto sucediera, la mujer que tuve que dejar atrás para sobrevivir. Y ahora por fin la volvería a ver. Antes de continuar mi historia, necesito decir una cosa. Si me estás escuchando ahora y de alguna manera sientes que esta historia toca partes ocultas de tu propia vida, suscríbete al canal. Esto nos ayuda más de lo que puedas imaginar. Es gracias a ti que podemos seguir compartiendo historias como esta, historias que revelan lo que el silencio intenta ocultar. Ahora, respira profundamente conmigo, porque a partir de ahora nada será igual. Sostuve la caja metálica con ambas manos. La sentía más pesada de lo que realmente era, como si no solo cargara papel, sino todo lo que me había pasado la vida intentando no ver. Andrés se acercó, apuntándome con la linterna, mientras todo el sótano parecía contener la respiración. Elena, tras la puerta secreta, guardaba silencio, un silencio inquietante y frágil, como si cada segundo contara. Abrí primero el sobre con mi nombre. La letra de Augusto estaba allí, firme, familiar, pero temblorosa en algunas curvas, como si la hubiera escrito en una noche de tormento. El papel desprendía un olor a viejo, preservado durante años de olvido. La carta comenzaba así: «Juana, si estás leyendo esto, es porque he fracasado». Mis manos temblaban. Respiré profundamente, pero la voz dentro de mí, esa voz que reconoce el peligro antes que la razón, me dijo que aquí nada terminaría bien. Continué. Intenté borrar las marcas del pasado, intenté protegerlos a ti y a Daniel. Pero ciertas decisiones tienen un precio que no se puede pagar solo. Cerré los ojos un momento, sintiendo que el viejo dolor regresaba. Amaba a Augusto. Lo amaba con toda mi alma, incluso en los días en que parecía más lejano que el cielo mismo. Nunca imaginé que guardara secretos tan profundos, tan oscuros. Seguí leyendo, aún sabiendo que cada frase era una espada que reabriera cicatrices que creía curadas. Descubrí la puerta del sótano cuando aún estábamos renovando la casa. Pensé que era solo una estructura vieja y sin importancia, hasta que encontré las tallas que no pude descifrar. Pero no me atreví a enseñártelas. Él lo sabía, todo el tiempo. En el papel continuó: «Hay algo en esta casa que no pertenece al presente. Algo que dejó quien vivió aquí antes. Oí voces, vi luces que no estaban allí. Y una noche oí que alguien me llamaba. Sentí que mi corazón latía tan fuerte que necesitaba apoyarme contra la pared. André», murmuré. Augusto vio, escuchó. André tragó saliva con dificultad. «Así que esta puerta no es nueva, no es reciente». Negué con la cabeza. Era mucho más antiguo de lo que imaginaba. Volví a la carta. Cuando vi el nombre de Daniel grabado en la madera, comprendí que no era solo un vestigio del pasado, sino una advertencia. Pensé que era una broma, un antiguo acto de vandalismo. Pero entonces, la frase siguiente parecía desgarrada, marcada por la fuerza. Entonces apareció Elena. Sentí un shock recorrer mi cuerpo, como si todos mis recuerdos hubieran sido arrancados de sus cajones internos. Elena. Su nombre está ahí, escrito por mi propio marido. Seguí leyendo, ahora con lágrimas corriendo por mi rostro sin siquiera darme cuenta. Ella estaba llamando a la puerta, te llamaba, me llamaba a mí, pero cuando me acerqué, no había nadie. André puso su mano sobre mi hombro. «Señora Giovanna, esto se está poniendo serio. Quizás sería mejor que subiéramos». Negué con la cabeza, negándolo. «No, ahora no. Esperé 30 años para entender qué le pasó a mi hermana. No voy a dar marcha atrás ahora». Respiré profundamente y volví a la carta.
Intenté quitar la puerta, intenté sellarlo todo, pero cada vez que clavaba un clavo, se oía un nuevo ruido del otro lado, como si alguien respondiera. André retrocedió un poco, mirando la apertura de la puerta secreta con una mezcla de respeto y aprensión. En el papel continuó. Escuché a Elena decir que no podía irse, que alguien la tenía retenida dentro. Un dolor agudo me atravesó el pecho, de anhelo, de culpa, por incredulidad. Elena, susurré. Andrés se inclinó más cerca de mí. ¿Habla de alguien? ¿Del pasado? Eso no tiene sentido. Cerré la carta antes de caer en la desesperación. En ese momento necesitaba permanecer consciente, firme, despertar. Había otro sobre. El nombre de Elena estaba escrito en él. Con manos temblorosas lo abrí. Dentro encontré algo que hizo que mi corazón se detuviera. Una foto. Elena y yo, jóvenes, sonreíamos en el patio trasero de nuestra antigua casa. Pero detrás de nosotras, en la esquina de la imagen, había un símbolo. Pequeño, circular, idéntico al símbolo dibujado en la pared del sótano. Y detrás de la foto, una breve nota, muy breve. Busca donde la luz no llega. Mis dedos se enfriaron. André, llamé, casi en silencio. Vuelve a iluminar ese rincón. La pared, allá al fondo. Se acercó con la linterna, apuntándola al círculo de carbón. La luz reveló algo nuevo, algo que no habíamos notado antes. Una grieta vertical, angosto, casi invisible sin luz directa. Parecía una puerta dentro de una puerta, o un espacio que alguien intentó disfrazar. El aire se volvió espeso. Los ojos de Andrés se abrieron de par en par. Esto no era visible antes. Es como si se hubiera revelado ahora. Toqué la grieta. La pared estaba caliente, cálido, como si hubiera algo vivo detrás de ella. Sentí una ola de mareo recorrer mi cuerpo. Y entonces, por primera vez desde que todo empezó, escuché la voz de Elena con más claridad. No como un susurro lejano, sino como alguien muy cercano, tan cercano que parecía estar a mis espaldas. Juana, no lo abras tú solo. Se me heló la sangre. André dio un paso atrás. ¿Escuchaste eso?, preguntó horrorizado. No pude responder, porque en ese momento me di cuenta de algo terrible. Elena no solo estaba atrapada en el pasado, ella estaba atrapada en algún lugar entre lo que existía y lo que todavía existe. Y yo era la única persona capaz de abrirle el camino. Pero la pregunta que atravesó mi corazón era simple, devastadora e inevitable. Si abro esta pared, ¿quién o qué va a salir de allí? La grieta en la pared parecía latir levemente bajo la luz de la linterna. No era movimiento, ni viento, ni mi imaginación. Era como si esa parte del sótano estuviera viva. Me acerqué, aunque cada fibra de mi cuerpo me suplicaba que retrocediera. El aire allí era más cálido, casi sofocante. André aferró la linterna con más fuerza. «Señora Giovanna», dijo con tristeza, «esto no es normal. Parece que hay un espacio detrás de esta pared». Me incliné para ver mejor. La grieta tenía unos 40 centímetros de alto. Era continua, vertical y llegaba hasta el suelo, como una puerta camuflada. Una puerta vieja, oculta. Augusto lo sabía, murmuré, invadida por una mezcla de dolor y revelación. Intentó protegerme, pero terminó ocultándome lo que realmente ocurrió. El silencio se hizo denso. André respiraba agitadamente. Podía oler el polvo que se levantaba, mezclado con el intenso aroma a madera añeja. «¿Quieres abrir esto ahora?», preguntó, aunque sabía la respuesta. Cerré los ojos por un segundo y lo escuché otra vez. «Giovanna», la voz de Elena, más fuerte, más clara. Es casi como si estuviera a solo unos pasos de nosotros. «Elena», susurré, «ya llegamos, te lo prometo, te sacaremos de ahí». Y por primera vez, su respuesta no fue un grito de ayuda, fue una advertencia. «Ten cuidado con lo que encuentres». Abrí los ojos lentamente. André retrocedió un poco, sobresaltado. «Lo oíste, ¿verdad? No fui solo yo, ¿verdad?» «Sí», respondí con firmeza. «Lo oí». Un escalofrío me recorrió la espalda, pero no había vuelta atrás. Durante 30 años cargué con preguntas que nunca tuvieron respuesta. Ahora, de pie frente a esa pared viva y cálida, sentí que mi pasado, mi hermana, mi marido y mi propia historia estaban a punto de colisionar. André agarró el destornillador y empezó a abrir la grieta. El primer trozo de cemento cayó al suelo con un crujido seco, luego otro más y otro más. El ruido resonó como si estuviéramos golpeando dentro de una cueva profunda. «La pared está hueca», dijo André, confirmando lo obvio. «Y hay algo
Detrás, siento una corriente de aire cálido que viene del interior. Aire caliente, en lo profundo de un sótano. No debería existir. Seguí sacando trozos con las manos, aunque me arañaba la piel. La necesidad de respuestas era mayor que cualquier dolor físico. Y luego, después de unos minutos que parecieron horas, la grieta se abrió lo suficiente como para revelar un espacio oscuro y profundo, como un pasillo estrecho. No era lo suficientemente grande como para que alguien pudiera caminar erguido, pero sí lo suficientemente ancho como para que alguien pudiera arrastrarse. André apuntó la linterna. La luz reveló paredes de madera vieja, cubiertas de marcas, riesgos, oraciones incompletas, pequeños símbolos, y un nombre repetido varias veces: Elena. Mi corazón se aceleró. Ella estaba aquí, susurré. Dios mío, sí que estaba aquí. André respiró profundamente. Señora Giovanna, esto no parece reciente, parece muy antiguo, quizás décadas. Estuve de acuerdo, pero algo no tenía sentido. Si esto viene sucediendo desde antes de que compráramos la casa, ¿por qué solo ahora oímos su voz?, pregunté. André no respondió. No hubo respuesta. Apunté la linterna hacia el final del estrecho pasillo y vi algo brillando dentro, un metal, colgante, como un candado roto. Presa de una determinación que no sabía que aún poseía, metí el brazo por el hueco y toqué el objeto. Hacía frío, helado, y él era libre. ¿Qué es esto?, preguntó André. Tiré con cuidado. Cuando salió, me di cuenta de que era una pequeña placa de metal con una inscripción tan fina que solo podía leerla sosteniéndola contra la luz. La grabación decía: «Si has llegado hasta aquí, no regreses solo». Se me revolvió el estómago. «André», dije, tragándome la sensación de que algo mucho más grande estaba a punto de suceder. «Tenemos que abrir el resto de esta pared. Ahora». Él asintió, reuniendo coraje. Comenzamos a romper el cemento restante, con fuerza, sin dudarlo. Se desprendieron trozos grandes. La apertura aumentó. Y luego lo vimos. Vimos algo que nos dejó helados el cuerpo. El estrecho pasillo se extendía por al menos 2 metros y terminó en una puerta de madera, una puerta muy antigua, con bisagras oxidadas y un símbolo circular pintado en el centro, el mismo símbolo que en la foto. «Eso es», murmuré, casi sin aliento. Ahí está Elena». Andrés se pasó una mano por la cara, tratando de procesarlo. Esta puerta parece haber estado cerrada durante décadas. ¿Cómo podría estar viva dentro? No lo sabía. Y la verdad es que por un momento tuve miedo de descubrirlo. Pero la voz de Elena resonó de nuevo, ahora tan clara que parecía estar justo a nuestro lado. «Juana, por favor». Abrumado por la emoción, toqué la puerta para entrar al pasillo. «Elena, ya voy». Pero antes de poder dar el primer paso, la casa tembló. No como un terremoto, como un suspiro. Un profundo suspiro resonó en todo el sótano, como si la estructura hubiera despertado. La luz de la linterna parpadeó. El pasillo parecía respirar, y la vieja puerta hizo un crujido, como si algo del otro lado nos hubiera tocado. André me agarró el brazo. «Señora Giovanna, no entre ahí sin pensarlo. Eso podría ser peligroso». Lo miré fijamente. «Todo lo que queda de mi hermana está detrás de esa puerta. Voy a entrar». El sótano quedó en silencio, el aire se quedó quieto, y la verdad que había negado durante 30 años, estaba a solo 2 pasos de mí. 2 pasos hacia un pasillo que nunca debería haber existido. 2 pasos hacia la parte de mi vida que alguien intentó ocultar. Para siempre. El estrecho pasillo que tenía ante mí parecía absorber la luz de la linterna. Era como si la oscuridad tuviera su propia densidad, en capas, cada una guardando un secreto que el tiempo había intentado borrar. Respiré hondo y puse la mano en el marco de la puerta. La madera estaba caliente, demasiado caliente para un espacio que llevaba décadas cerrado. «Señora Giovanna, espere», dijo André, sujetándome del brazo. «Déjeme pasar. Soy más joven, tengo más movilidad, y no quiero que se lastime». Sus intenciones eran buenas, pero mi instinto, el que vive en lo profundo del alma de las mujeres que han perdido tanto, me decía que tenía que ser la primera en entrar. «André», dije con firmeza, «si hay alguna verdad sobre mi hermana aquí, me la revelarán. Entraré primero». Dudó un momento, pero finalmente aceptó. La luz parpadeó entre nuestros dedos, pero continuamos. Me agaché para entrar. El pasillo era demasiado estrecho para permanecer de pie. La madera crujió bajo mis rodillas, como protestando por mi presencia.
El aire allí olía diferente al del resto del sótano. Un olor a hojas viejas, a tela guardada durante demasiados años, a algo que no había visto la luz desde antes de que siquiera imaginara que sería la dueña de esa casa. Y entonces algo pasó. Al apoyar la mano derecha en la pared, sentí una textura extraña. No era solo madera, era madera con marcas. Marcas profundas, como si las uñas hubieran estado arañando la superficie durante mucho tiempo. Pasé los dedos por encima. El rastro de arañazos se extendía hacia la vieja puerta. Juana, la voz de Elena susurró en el pasillo, suave como la brisa de la mañana. No tengas miedo. Por un momento me olvidé de respirar. Estaba cerca. Más cerca que en ningún otro momento desde que todo empezó. Seguí adelante. André me seguía, iluminando el espacio que tenía delante mientras intentaba mantener la calma. A cada centímetro, el pasillo parecía estrecharse más, como si quisiera bloquearnos el paso, pero seguí adelante, porque ya no era solo miedo, era un propósito. Cuando finalmente llegué a la vieja puerta, sentí que mis piernas temblaban. Ella era más pesada de lo que parecía, más sólido, y es mucho más antiguo que cualquier otra parte de la casa. La madera tenía un tono oscuro, casi negro. Las bisagras estaban corroídas, pero aún firmes. En el centro, el símbolo circular pintado con tinta descolorida parecía serpentear bajo la luz, como si tuviera movimiento propio. Toqué la superficie de la puerta y sentí algo imposible. La madera pulsaba, como un corazón lento y cansado. Retiré mi mano sobresaltado. André, ¿viste eso? Vi la luz moverse, pero tragó saliva con fuerza. No la toqué. Vuelva a tocar. Mi pulso regresó, débil, pero estaba allí, como si la puerta estuviera viva. Apreté mi oreja contra la pared, necesitando entender qué había al otro lado. El sonido que escuché no era el de una respiración. No estaba llorando. No era una voz. Fue un movimiento ligero, como el roce de una tela contra la madera. Luego, pasos lentos, casi imperceptibles. Y luego, a voz d'Ela, Elena, clara, real, viva. «¿Giovanna? ¿Estás ahí?» Todo mi cuerpo se desmoronó desde dentro. El peso de 30 años cayó sobre mis hombros como un colapso silencioso. «Elena», mi voz salió como un sollozo. Soy yo, estoy aquí». Detrás de mí, André también se emocionó. No había manera de negarlo. Alguien estaba dentro, alguien que está consciente, alguien que sabía mi nombre. ¿Pero desde cuándo? ¿Y cómo era posible sobrevivir en un espacio así? Algo todavía no tenía sentido. Él no hizo nada. Respiré profundamente e intenté abrir la puerta. Ella se resistió, como si hubiera sido sellada desde dentro. Empujé de nuevo. Nada. Andrés se acercó. «Déjame intentarlo». Colocó ambas manos sobre el viejo pomo de la puerta y empujó con fuerza. El metal gimió, la madera tembló, pero no se abrió. «Creo que algo lo está bloqueando desde dentro», dijo. De repente, Elena volvió a hablar. Esta vez es diferente. Su voz era firme, casi lúcido. «Giovanna, no entres todavía». André y yo intercambiamos miradas. «¿Por qué?», pregunté con el corazón en la garganta. La respuesta llegó en forma de 3 palabras que me provocaron escalofríos. «Usted no está solo». André se giró instintivamente, apuntando la linterna hacia atrás. Nada. Solo el pasillo estrecho. Pero el sentimiento, la sensación de no estar solo se extendió como una niebla. «Señora Giovanna», murmuró André, «¿hay alguien aquí?» No respondí, porque en ese momento sentí que algo me tocaba el tobillo. Un toque ligero, frío, humano. Me quedé congelado. «André», susurré, «ilumina aquí, ahora». Apuntó la linterna hacia mis pies y luego vimos una marca en el suelo. Una marca larga y arrastrada, como si algo o alguien hubiera sido movido por el pasillo recientemente. Y ahí terminó todo, donde estaba arrodillado. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Elena habló de nuevo, con urgencia. «Giovanna, escucha, está aquí». Él. ¿Quién era él? André tragó saliva con dificultad. «Señora, creo que tenemos que volver. Ya, quería estar de acuerdo». Quisme levantar. Yo quería correr, pero la vieja puerta hacía un ruido bajo. Un clic que viene desde dentro. Y el pomo de la puerta empezó a moverse. Solo. Despacio, como si alguien abriera la puerta desde atrás. André y yo retrocedimos instintivamente. La puerta se abrió lo suficiente para dejar salir una ráfaga de aire caliente y viciado. Y la silueta, una silueta, emergió de la grieta. Pero no era Elena.
Era una sombra más grande, más alto, y su voz gritó, desesperada, desde el fondo de la sala. «Giovanna, no lo mires». Todo el pasillo quedó a oscuras, y la historia cambió de dirección en ese segundo. Cuando el pasillo se sumió en la oscuridad, fue como si me hubieran arrancado el aire. La linterna de André se apagó de repente, sin motivo aparente. Quedamos atrapados en un silencio denso y pesado, como si cada centímetro de ese espacio estuviera más vivo que nosotros. Y luego, el sonido. Un paso, no detrás de la puerta, no al final del pasillo, pero entre nosotros. Contuve la respiración. André, con voz temblorosa, susurró: «¿Hay alguien aquí?» «Lo sé», respondí sintiendo mi corazón latir como un tambor angustiado. La oscuridad era inusual. Parecía tener profundidad, movimiento. Era como nadar en un mar oscuro y cálido. Podía oír la sangre en mis oídos. Me temblaban las manos, pero algo dentro de mí, quizás el instinto, quizás la memoria, me decía que no podía volver atrás. La voz de Elena volvió a sonar, ahora más fuerte, más urgente, casi como una hermana mayor que me apartaba la mano del peligro. «Giovanna, escucha, él no puede verte». Mi alma se congeló. «¿No pudiste verme? ¿Por qué? ¿Y quién era él? O mejor dicho, ¿qué era él?» André intentó volver a encender la linterna, presionando los botones con desesperación. Nada. Solo un clic seco, como si el dispositivo se apagara por algo externo. No por un fallo de funcionamiento ni por la batería baja. Debido a interferencia. «Señora, voy a intentar encender mi celular, usando otra luz». «No», respondí rápidamente, guiado por un miedo inexplicable. «No enciendas la luz, no hasta que entendamos qué hay aquí con nosotros». André no discutió, quizás porque comprendió que, en ese momento, mi conexión con el espacio era más profunda que la suya. Quizás porque también sentía que forzar la luz sería cruzar una frontera invisible. El pasillo permaneció a oscuras durante unos segundos que parecieron una eternidad, y entonces un calor extraño se elevó desde el suelo, como si algo respirara debajo de las tablas. Un suave movimiento me rozó el brazo, una sensación fría, como dedos que nunca pertenecieron a cuerpos vivos. Contuve el grito. «Juana», la voz de Elena vaciló. «Él te está buscando». Mis manos se pusieron rígidas. No era un miedo común y corriente, era ancestral, el tipo de miedo que enseña el silencio al instinto. «Elena», susurré. «¿Qué es este él?» Ella dudó en responder, como si estuviera luchando contra alguna barrera al otro lado de la puerta. «Él no es quien crees que es». André apoyó la espalda contra la pared, intentando crear espacio en el estrecho pasillo. «Señora, esto se está poniendo peligroso». No terminó la frase, porque la vieja puerta, que estaba apenas entreabierta, se movió unos centímetros más. Pero ella no fue empujada. Ella fue arrastrada hacia adentro, como si alguien estuviera intentando llamarnos. Sentí que el suelo vibraba. Un sonido de rasguño se escapó desde el interior de la habitación. Y luego, asombra. La sombra regresó. No tenía forma definida. No era humano. No era un animal. Era alta, grueso, y parecía absorber la poca luz que se escapaba de la grieta en la pared detrás de nosotros. André contuvo la respiración. Yo no pudo terminar. Y yo tampoco pude. Porque la sombra avanzó solo unos centímetros, lo justo para revelar que tenía bordes que revoloteaban como tela mojada. Pero lo más terrible era el sonido. Un sonido que parecía una mezcla de pasos y respiración, pero desorientado, irregular, como si no fuera producido por algo con huesos o carne. La sombra se extendió hasta el pasillo y se detuvo a centímetros de mí. Podía sentir su calor, su olor, un olor a madera húmeda, hierro viejo y algo indefinible, como malos recuerdos guardados durante demasiados años. Elena gritó desde el otro lado: «Giovanna, cierra la puerta, ciérrala ahora». André intentó tirar de la puerta, pero ésta parecía estar atrapada en una especie de resistencia invisible, como si alguien del otro lado la estuviera sujetando con fuerza. «No cierra», exclamó desesperado. Lo sabía, lo sentí. Esa puerta no se cerraría mientras la sombra permaneciera allí. Y luego pasó algo inesperado. La sombra habló, no con palabras, con un sonido bajo, como si intentara imitar una voz. Y la imitación fue horrible. Sonaba como una versión distorsionada de mi propia voz,
Giovanna, sentí las lágrimas correr por mi cara, no por tristeza, pero un terror demasiado profundo para ser explicado. André, murmuré. Cuando yo diga, tira de la puerta con todas tus fuerzas. ¿Pero qué pasa con usted, señora? Simplemente haz lo que te digo. La sombra se movió de nuevo, inclinándose hacia adelante como si intentara tocarme, y en ese momento, una idea apareció en mi mente. Algo dicho en la carta de Augusto, algo que ignoré, pero que ahora tiene sentido. Cuidado con la luz que no ilumina. Luz que no ilumina. La linterna, la tenue luz del móvil de André, la sombra que todo lo absorbió. De repente, lo entendí. André, la luz, susurré. Apunta la linterna al suelo, no a él. Obedeció instintivamente, incluso sin comprender. Y la sombra retrocedió. Se alejó unos centímetros, como si el reflejo de la luz indirecta, le molestara más que la luz directa. Eso fue todo. Esa cosa, eso, rechazó el reflejo. Rechazó la luz suave, porque vivía en la sombra absoluta. Ahora, André, ciérrala. Cerró la puerta con fuerza. Empujé con mi cuerpo. La sombra avanzó una última vez, como si intentara detenerlo. Pero la luz reflejada, temblando en el suelo, hizo que éste vibrara y se debilitara. La puerta se cerró de golpe. Una grieta seca. Entonces, silencio. El silencio más peligroso que he escuchado en mi vida. André se desplomó, sentándose en el pasillo, exhausto. Apoyé mi mano sobre la cálida madera de la puerta. «¿Elena?», llamé. El silencio duró varios largos segundos, hasta «Giovanna, ¿sigues ahí?». Su voz ya no sonaba asustada. Me sentí aliviado. Respiré profundamente. «Yo soy, y no me voy de aquí sin ti». Su respuesta fue amable, triste, y estaba lleno de algo que aún no entendía. «Entonces, necesitas saber la verdad sobre él». Cerré los ojos, porque en el fondo ya sospechaba quién era realmente él, y la verdad sobre lo que experimenté en esa casa, estaba a punto de destruirme o liberarme, para siempre. La vieja puerta vibró levemente bajo la palma de mi mano, como si aún respirara. La presencia que había estado detrás, esa sombra que había intentado pronunciar mi nombre, pareció retirarse a la habitación, pero no del todo. Era como si permaneciera al acecho, esperando una abertura para volver. André intentaba controlar su respiración detrás de mí. Incluso en la tenue luz del pasillo, pude ver el temblor en sus manos, pero no se echó atrás, no huyó. Eso decía mucho de él. Y luego, de nuevo, la voz de Elena. A diferencia de antes, más claro, íntimamente. Pero ella llevaba algo de lo que nunca había oído hablar antes, un peso, un viejo recuerdo sofocado por el tiempo. «Giovanna, tienes que alejarte de la puerta». Obedecí. 2 pasos atrás. El pasillo pareció ensancharse ligeramente con mi movimiento, como si recuperara el aliento. Elena continuó. «Ahora que te ha visto, nada volverá a ser igual». Todo mi cuerpo se quedó frío. André y yo intercambiamos una mirada que decía sin palabras: «Hay verdades que ya no se pueden posponer». «Elena», llamé con cuidado, «dime, ¿quién es?». El silencio que siguió fue tan profundo que me zumbaron los oídos. Entonces ella suspiró. «Lo conociste, Giovanna, pero nunca lo viste realmente». Esa frase me atravesó como hielo roto. Yo murmuré. «¿Lo conocía?». Intentar. Sentí que mi corazón se aceleraba como si quisiera escapar de mi pecho. Vivía en nuestra antigua casa, Giovanna, cuando éramos niños. Y también vivía aquí. Contuve la respiración. Andrés se acercó, alerta, inquieto. «Elena, yo no recuerdo eso. Nunca he conocido a nadie así, porque nuestra madre te lo ocultó». Mi mente estaba dando vueltas. ¿Lo ocultó? ¿Cómo esconder a alguien? ¿Cómo ocultarlo? La voz de Elena se hizo más firme. «Ese símbolo en la puerta, ¿te recuerda a los viejos cuadernos de papá?». Cerré los ojos. Intentar, me acordé. Ese símbolo apareció como un borrador en las notas de nuestro padre. Pequeños círculos con líneas, como si fueran marcadores de algo que solo él entendía. Mi padre siempre trabajaba restaurando casas, ¿recuerdas? Solía decir que ciertos lugares tienen historias que se quedan grabadas en la madera. Y ahora ese símbolo estaba allí, delante de mí, pintado en la puerta que mantenía cautiva a mi hermana. «Elena», mi voz salió débil, pero insistente. «¿Qué tiene esto que ver con la casa, con tu desaparición?». Ella tardó un rato en responder, largos segundos que parecieron minutos. «No desaparecí, Giovanna. Me llevaron».
André tragó saliva con dificultad. Perdí el aliento. Lev, ¿se lo llevó quién? Pregunté con un nudo en la garganta. Por primera vez, su voz realmente vaciló. Por el antiguo residente, el hombre que vivía en el sótano de la casa, lo que nuestros padres nunca te contaron. Mi cuerpo se enfrió. Eso no tiene sentido. Lo habría recordado. Ella respondió con tristeza. Tenías 6 años. Te mandaron a casa de tu tía esa semana. Dijeron que estaba de viaje. Los recuerdos. Turbulento. Perder. Comenzaron a regresar. La maleta improvisada. La prisa de la madre. Sollozos ahogados en la habitación al final del pasillo. Piezas que cuando era niña no podía descifrar. Me puse la mano en la frente. Elena, ¿por qué no me lo dijiste nunca? Porque no tenía elección. Lo intenté durante años. Su voz se hizo añicos como un cristal fino. Y Augusto se enteró antes que tú. Mis rodillas cedieron. ¿Lo sabía Augusto? Pregunté, y sentí una fuerte descarga en el pecho. Sí, se enteró, y trató de sacarme de aquí. Los ojos de Andrés se abrieron de par en par. El pasillo se estrechó de repente, como si quisiera apretarnos. Mi mente estaba llena de preguntas. ¿Augusto tuvo contacto con Elena? ¿Mi marido vio a mi hermana con vida? ¿Cuándo? ¿Cómo? Pero Elena no terminó. Logró abrir la puerta una vez, solo una vez. Pero no me encontró, solo se encontró a sí mismo. Ese pronombre, él, pareció resonar en el bosque. Y cuando Augusto intentó irse, la puerta se cerró. Pasó días intentando explicarte por qué no podía hablar del sótano. Mi corazón se rompió en 2 fases, antes de saber, después de enterarse. Elena, ¿qué es esa cosa, ese hombre, esa sombra? Su respiración vacilaba, como si eligiera sus palabras con cuidado. No es un espíritu, Giovanna, no es un fantasma, era una persona. Sentí que André contenía la respiración. Una persona que fue dejada atrás por generaciones de propietarios y que aprendió a vivir entre paredes. Esa frase me dio náuseas. ¿Cómo puede alguien vivir entre muros? ¿Cómo puede alguien permanecer en completa oscuridad durante décadas? Elena continuó. A él nunca le gustó la luz, ni las voces fuertes. Vive de ecos, de ruidos bajos. Y cuando oyó mi voz, me confundió con alguien que vivió aquí antes. Mi corazón se aceleró. ¿Alguien? ¿Quién? Pregunté casi sin aliento. Una mujer llamada Violet. El nombre no me sonaba, pero su peso parecía enorme. Ella lo cuidó cuando era pequeño, antes de que dividieran la casa, antes de las renovaciones, pero un día desapareció. La voz se hizo más suave, y pasó décadas buscándola. Sentí que se me erizaban los pelos del brazo. Cuando oyó mi voz, pensó que era ella, y no me dejó ir. Un silencio cruel llenó el pasillo. Sentí que el suelo temblaba ligeramente bajo mis rodillas. 30 años, murmuró André incrédulo. Eso no es posible, Elena agregó. Cuando alguien vive en la oscuridad durante demasiado tiempo, André, la lógica deja de existir. Respiré profundamente. Todo estaba mezclado dentro de mí. Dolor, ira, pérdida, incredulidad. Pero había otra pregunta. Lo peor de todo, el que había estado evitando desde el principio. Elena, dije casi en un susurro. ¿Por qué está grabado el nombre de Daniel en la puerta? Andrés se volvió hacia mí lentamente, tenso. La respuesta fue débil, arrastrado, y está lleno de una verdad que nunca quise escuchar, porque él también oyó la voz. Mi corazón se hundió. Helena, no digas eso. Sí, Giovanna, Daniel vio la puerta antes que tú. Había oído que alguien lo llamaba desde que era niño. Mis ojos ardían, pero nunca me dijo nada, porque tenía miedo de que me llamaran loca. El pasillo se volvió demasiado pequeño, demasiado caluroso, demasiado pesado. Elena concluyó, y fue él quien abrió la puerta. Hace meses. Perdí el aliento. Andrés se puso pálido, y la verdad que he estado buscando durante 30 años finalmente ha salido a la luz. La vieja puerta vibró, y detrás de ella, esa respiración profunda resonó nuevamente, no como una amenaza, pero como advertencia, porque sabía que su nombre estaba a punto de ser mencionado, y, cuando fue, nada sería igual. La respiración tras la vieja puerta se hizo más intensa, más rítmica, como si acompañara cada palabra que Elena revelaba. André, pálido, sostenía la linterna apagada con ambas manos, como si aún pudiera protegerlo de algo. Yo permanecí inmóvil ante la madera palpitante, consciente de que cualquier movimiento repentino
podría provocar algo que no estábamos preparados para afrontar. Y entonces, con voz temblorosa, pregunté: «Elena, ¿quién es él?». El silencio que siguió no fue mera ausencia de sonido. Era un espacio vacío, profundo y pesado, como si toda la casa contuviera la respiración. Hasta que mi hermana respondió: «Su nombre es Elías». Ese nombre simple, humano, común, pero al mismo tiempo llevaba un peso ancestral que me oprimía el pecho como una piedra. «Elías», repetí, intentando reconocerlo, pero no se me ocurrió nada. Nunca había oído ese nombre. Elena continuó: «No te acuerdas, Giovanna, pero vivió con nosotros un tiempo, antes de la mudanza, antes de que papá decidiera no hablar más de él». Se me secó la garganta. ¿Vivía con nosotros? Sí, tenía unos 15 años. Era tranquilo, muy tranquilo. Papá dijo que necesitaba un lugar donde quedarse hasta que arreglara su vida. Mamá no estaba de acuerdo, pero lo aceptó. André me miró perplejo. Intenté recuperar esa imagen perdida en el tiempo. Un niño silencioso en la vieja casa, alguien que pasó junto a nosotros sin hacer ruido. Pero la memoria era una bestia caprichosa. Lo que no queremos recordar, lo entierra. Elena suspiró en la oscuridad. Le tenía miedo a la luz. Por eso se quedó en el sótano. Papá pensó que era solo una etapa. Eras muy pequeña, Giovanna. Nunca quiso asustarte. Un escalofrío me recorrió la nuca. ¿Y qué pasó con él? El sonido detrás de la puerta cambió. Su respiración parecía trabajosa, casi triste. Elena respondió: «Él nunca se fue». Mi corazón latía con fuerza. Pero, Elena, ¿cómo puede alguien vivir tantos años así, escondida, entre paredes? Porque se acostumbró, Giovanna. Porque en el fondo, Elías no quería volver al mundo. Y cuando Violeta desapareció, se encerró en la oscuridad y creó su propio lugar para existir. La imagen de alguien viviendo durante décadas dentro de pasillos secretos, alimentándose de migajas, sobreviviendo por la pura fuerza de la costumbre, era demasiado para mi mente. Pero mi hermana continuó, como si necesitara arrancarse todo eso de dentro antes de que fuera demasiado tarde. Cuando nos mudamos a esta casa, Elías vino con nosotros. Di un paso atrás sin darme cuenta. Él... ¿Qué? Sí. Siguió a papá. Creía que Violet había dejado pistas en esa casa, y papá no tuvo valor para despedirlo. André meneó la cabeza, perplejo. Pero eso es imposible. Nadie podría vivir así sin ser visto. Elena respondió con tristeza. Los invisibles siempre encuentran la manera de permanecer invisibles. Y luego añadió algo que hizo que la verdad cayera en su lugar por primera vez. Cuando desaparecí, no huí, me confundió con Violet y me llevó. Mi cuerpo se hundió. Andrés se llevó la mano a la cara, incrédulo. La voz de Elena se hizo aún más débil, como si estuviera luchando contra algún recuerdo. Me pedía una y otra vez que hablara con él, pero no lo hacía. Pensaba que estaba enfadada, y cuando intenté irme, me encerró en la habitación. No por malicia, sino porque nunca supo la diferencia entre cuidar y encarcelar. Eu sentías lágrimas escorrer en silenciosas. Elena, Dios mío, sufriste tanto. No como crees. No me atacó, no me hizo daño. No, simplemente no sabía convivir con la gente. Solo sabía imitar. Esa palabra me golpeó fuerte. Imitar. Y lo entendí. Comprendí por qué la sombra había intentado imitar mi voz. Entendí por qué reaccionó a la luz reflejada. Comprendí por qué se acercaba lentamente, como si estudiara cada movimiento. Y también entendí por qué Daniel había escuchado su voz durante años. Elena continuó con esfuerzo. Cuando Daniel creció, Elías empezó a confundir su voz con la de su padre. Pensó que Daniel podría liberarlo o guiarlo. Un escalofrío cortante recorrió todo mi cuerpo. Elena, ¿le hizo algo a Daniel? No, nunca lo tocó, pero lo observó. Daniel no entendía y pensó que se estaba volviendo loco. Respiré profundamente, sintiendo el dolor golpear mi pecho como una ola fuerte. ¿Y Augustus?, pregunté. ¿Vio a Elías? ¿Entró en ese lugar? Elena tardó un rato en responder. El silencio duró varios largos segundos. Sí, y Elías pensó que Augusto era una amenaza. Por eso se escondió. Sentí que el suelo cedía bajo mis pies. Entonces mi marido nunca me dijo por qué, porque le prometió a Elías que no diría nada. Esa revelación fue un puñetazo en el estómago. ¿Le prometió a Elías?
¿Mi marido le hizo una promesa a un hombre que vive dentro de estos muros? Andrés se pasó la mano por el pelo, perplejo. Todo esto es surrealista, pero tiene sentido. Los sonidos, las marcas, la puerta y la sombra. Sentí que la verdad última se acercaba, como una ola inevitable. Elena, llamé. ¿Por qué Elías reaccionó así al verme? ¿Por qué intentó irse? ¿Por qué intentó acercarse? Su voz tembló. ¿Por qué piensa que eres Violet? Me quedé congelado. ¿Yo? Pero nunca la he conocido. Él no distingue caras, Giovanna, solo voces. ¿Y la tuya? La tuya sonaba parecida a la de ella. Me dolía el corazón. El pasillo pareció encogerse. Y entonces Elena dijo algo que lo cambió todo. Giovanna, él no quiere hacerte daño. Solo quiere verte, hablar contigo. Cree que puedes liberarlo de la oscuridad. Sentí que André me miraba tenso. Sostuve la cálida madera de la puerta, comprendiendo finalmente cada pieza del rompecabezas, y aún así, una última pregunta ardía en mi mente. Elena, ¿por qué nunca te dejó ir y a mí sí me dejó llegar hasta aquí? Su respuesta fue como un soplo trágico, porque sabe que eres la única persona a la que escucha sin miedo. El sonido detrás de la puerta cambió en ese instante. Pasos lentos, que se acerca, y la respiración agitada, con un tono diferente. No era una amenaza, era expectativa, como quien espera que se encienda la luz por primera vez. Di un paso atrás, sin saber si debía abrir la puerta o correr, pero una cosa era segura. El siguiente paso decidiría el destino de todos nosotros. La respiración tras la puerta había cambiado. Ya no era pesada ni amenazante. Era profunda, casi jadeante, como la de alguien que había esperado toda una vida un encuentro que nunca ocurrió. Andrés se alejó unos centímetros más, sosteniendo la linterna apagada como si fuera un amuleto reconfortante. Me quedé mirando fijamente el viejo pomo de la puerta. Fue extraño, pero en ese momento, mi miedo empezó a mezclarse con algo más, algo que nunca imaginé sentir en mi interior: compasión. Elías no era una criatura, no era un monstruo, no era una amenaza sobrenatural. Él era un hombre profundamente destrozado por décadas de oscuridad, abandono y soledad. Y quizás eso es lo que lo hizo todo tan aterrador, el hecho de que su dolor era demasiado humano. La voz de Elena era suave, casi maternal. Giovanna no entiende el mundo. Ya no sabe cómo estar en él, solo espera oír una voz que no le dé miedo. Mi corazón se hundió. Andrés se aclaró la garganta vacilante. Señora, no sé si sea seguro abrir esta puerta, pero parece que este Elías solo intenta hacerse notar. Lentamente giré mi rostro hacia él. El coraje de aquel joven, incluso frente a lo desconocido, era algo que nunca olvidaría. André, dije en un susurro, si Elena ha sobrevivido todos estos años, es porque Elías nunca quiso destruir a nadie. Simplemente no sabe convivir con los demás. Vive en silencio, en la oscuridad. Aprendió a temer lo que para nosotros es normal. La madera de la puerta volvió a palpitar, esta vez no con violencia. Fue como una petición tímida. Giovanna, una voz ronca e imprecisa que intenta imitar el habla humana. Aquí, ese intento de pronunciación, ella no albergaba ninguna malicia. Llevaba una sensación de fragilidad. Elena continuó. Cree que eres la única capaz de traerle luz, pero no puedes entrar sola. Tienes que ir despacio. Respiré profundamente y me arrodillé frente a la puerta, la cálida madera contra mi piel. Puse mi mano sobre ella y le hablé suavemente, no como quien se enfrenta a un enemigo, sino como quien conversa con un alma herida. Elías, estoy aquí, puedo hablar contigo, pero mantén la calma. Entiende que no soy quien crees. El silencio que siguió fue demasiado profundo, hasta que su voz, mezcla de aliento y ronquera, respondió. No, Mi pecho se apretó dolorosamente. No, Elías, no soy Violeta, pero soy alguien que quiere escucharte, alguien que quiere ayudarte. Un leve murmullo se escapó del interior de la habitación. Elena agregó, él siempre tuvo miedo de perder a las pocas personas que reconocía por sus voces. Y en ese momento, algo dentro de mí se iluminó. Ese hombre vivió encerrado durante décadas por miedo al abandono. El silencio no era su prisión. Era el único lugar donde nadie podía salir. Miré a André y respiré profundamente. Abramos la puerta, pero lentamente, declaré. Sus ojos se abrieron de par en par,
¿Está usted segura, señora? Nunca he estado tan seguro de nada en mi vida. Puse mi mano sobre el viejo pomo de la puerta. Ella tembló ligeramente, como si respondiera a mi tacto. Elías respiró profundamente en el otro extremo. No fue un sonido rápido, era lento, profundo, esperanzado incluso. Giré el pomo de la puerta. Se dio con un chasquido suave, a diferencia de todos los anteriores, como si toda la casa hubiera decidido permitir ese momento. La puerta se abrió 5 centímetros, 5 centímetros que lo cambiaron todo. Lo primero que sentí fue el calor del aire interior rozando mi cara. No olía mal, no era pesado, estaba tibio, como un pequeño espacio que contuvo la respiración de alguien durante mucho tiempo. La linterna de Andrés se encendió, no sabemos cómo. Quizás me había quedado paralizado. Quizás fue una coincidencia, pero al encenderse la luz, automáticamente dirigimos la luz hacia el suelo, porque sabíamos que la luz directa asustaría a Elías. Y fue entonces cuando lo vimos. Primero, solo la silueta, alta, flaco, curvo, pies descalzos sobre el suelo de madera. Luego, lentamente, mientras la luz reflejada tocaba el interior, vimos sus manos, largo, marcado por viejos arañazos, y por último, su rostro, no deformado, no monstruoso, simplemente demasiado pálido, marcado por el tiempo, por miedo, debido a la ausencia de vida social, y a través de los ojos, los ojos. Eran grandes, sí, pero no con los ojos muy abiertos por malicia. Sus ojos se abrieron ante la luz, algo que no había visto en décadas. Parpadeó varias veces, temblando, como un niño expuesto a algo demasiado nuevo. Él no avanzó, no intentó tocarlo, no hizo ningún movimiento brusco. Él simplemente murmuró, «Tú, luz». Sentí las lágrimas caer. «Elías», dije dulcemente, «nadie vino a hacerte daño». Respiró profundamente, como si estuviera aprendiendo a existir de nuevo. Y entonces Elena habló, su voz llena de emoción, viniendo desde la esquina de la habitación. «Giovanna, tiene que irse, pero solo se irá si le dices que no está solo». Mi corazón se rompió, porque por primera vez entendí toda la verdad. Elena nunca fue secuestrada por malicia. Ella quedó atrapada porque Elías tenía miedo de la luz y miedo de perderla. Ella sobrevivió porque aprendió a comunicarse con él. Y él, a su vez, siguió vivo porque se alimentó de voces, de presencia, para empresa. La ausencia destruyó a Elías, más que cualquier muro podría haberlo hecho. Este hombre no era un peligro. Fue el triste retrato de un abandono que abarcó generaciones. Y en ese momento supe lo que tenía que hacer. Me incliné un poco más y dije con voz firme, «Elías, no estás solo». El sonido que hizo sonaba como un grito ahogado, y en la puerta se abrió un poco más. No por mí, pero para él. Él estaba listo. Quizás por primera vez en mi vida, y yo sabía, a partir de ahí, todo lo que ocurriera sería el paso final hacia la verdad y la liberación. No con violencia, no impulsivamente, pero con la dulzura de quien finalmente decide dejar entrar al mundo. Elías apareció ante nosotros, iluminado solo por la luz indirecta de la linterna de André. Su silueta temblaba, como si el aire a su alrededor fuera demasiado frágil para sostener su presencia. Sus ojos buscaban la luz con vacilación, parpadeando a intervalos irregulares. Parecía más pequeño de lo que sugería su sombra, más pequeño que el miedo que hemos construido a su alrededor, más corto que los 30 años de silencio que nos separaron. Se me hizo un nudo en la garganta cuando hablé. «Elías, todo está bien. Estamos aquí contigo». Se puso una mano en el pecho, tocando su propio aliento, como para asegurarse de que aún existía. Luego me tendió la mano, no con un ataque, sino con duda, con una súplica, con una búsqueda. Di un paso adelante. Elena, al fondo, irradiaba una paz que nunca había escuchado en su voz en toda la noche. Parecía seguir cada uno de mis gestos, cada palabra, cada decisión que tomaba allí en el pasillo. «Solo necesita que alguien le diga que todavía puede existir en el mundo, Giovanna», murmuró. Al tocar la mano de Elías, sentí su piel cálida, sorprendentemente humana. Se estremeció al contacto, como si nadie lo hubiera tocado en décadas. Murmuró algo en voz baja. «Luz». «Sí, Elías», respondí con ternura. «La luz no tiene por qué hacerte daño». Me apretó suavemente los dedos. No había fuerzas, no hubo ninguna agresión, solo miedo. Un miedo inmenso a ser visto, y entonces ocurrió algo que nunca imaginé posible. Él lloró, no con lágrimas,
sino con un sonido contenido y tembloroso que pareció atravesar años de silencio. Su cuerpo se inclinó hacia adelante, y por un instante comprendí el peso que soportaba. No solo el peso de la oscuridad, sino el peso de nunca haber sido considerado parte de nada. Lo agarré por los hombros y le dije: «Puedes irte de aquí, ahora, con calma. Nadie te hará daño». Andrés se acercó lentamente para demostrar que no representaba ninguna amenaza. «Elías», dijo con una amabilidad que nunca imaginé oír de un hombre tan joven, «subamos. Allá arriba hay aire, hay espacio y hay ayuda». Elías nos miró como si tratara de traducir palabras desconocidas. Con ayuda. Dos cosas que no eran parte de su mundo, pero él confió. Dio el primer paso para salir de la habitación, luego otro más. Cada uno temblando, inseguro, pero lo suficientemente firme para cruzar el pasillo que los había aprisionado durante tanto tiempo. Cuando llegamos a la inauguración, Elena dijo por última vez: «Gracias, Giovanna, por traer luz a un lugar donde pensé que nunca volvería a existir». Sonreí entre lágrimas. «Elena, ya puedes irte». El silencio que siguió fue tan suave, tan ligero, que sentí como si todo el sótano hubiera exhalado su último aliento. Su presencia pareció disolverse en el aire, como si finalmente descansara de un peso que ya no le pertenecía. En el fondo, sabía que Elena no estaba prisionera físicamente. Ella quedó grabada en mi memoria. Y ahora era libre. Amaneció cuando finalmente subimos las escaleras al sótano. La luz del sol iluminaba el rostro de Elías, haciéndole parpadear incontables veces, como si el amanecer fuera algo vivo, algo demasiado poderoso. André llamó a especialistas, profesionales sanitarios y trabajadores sociales, quienes llegaron rápidamente. Todos trataron a Elías con respeto, humanidad y cariño, tal como se debe tratar a alguien en una situación de aislamiento extremo. Elías recibió atención, comida, ropa limpia y, sobre todo, una cálida bienvenida. Lo visité unos días después. Él no habló mucho, pero él sostuvo mi mano con la misma dulzura que aquel día. Y él dijo: «La luz no duele». Lloré otra vez. No por miedo, no por dolor, pero es un alivio que he esperado durante 30 años. En cuanto a mi hermana, Elena ya no estaba en la habitación cuando regresamos. La puerta estaba vacía, la madera fría y quieta. Pero yo sabía, de alguna manera profunda e inexplicable, que ella había sido liberada del único lugar donde todavía estaba prisionera, mi propia culpa, porque pasé años creyendo que le había fallado. Debería haber visto las señales. Eso es lo que debería haber escuchado. Debería haber mirado con más atención. Pero la verdad es que ninguno de nosotros estaba preparado para comprender la profundidad del silencio que había en esa casa. Y ninguno de nosotros tuvo la culpa de no escuchar algo que no se podía escuchar. Hoy, Elena vive conmigo en mi memoria. Un recuerdo ligero, limpio, sin cargas ocultas. Y Elías finalmente vive bajo el sol, asistido, cuidado, acompañado, como debía ser desde el principio. Aprendí, a los 68 años, que los mayores miedos de la vida no son los ruidos que oímos, pero los silencios que elegimos ignorar. También aprendí que nadie debe vivir escondido en las sombras, ya sea por miedo, por vergüenza, o porque el mundo no sabe cómo lidiar con su existencia. La luz no hace daño. Lo que duele es vivir sin ella. Y cada persona, cada una de ellas, merece la oportunidad de ser vista, incluso aquellos que el mundo ha olvidado, incluso aquellos que han aprendido a vivir en interiores. Si has llegado hasta aquí, si seguiste conmigo cada capítulo de esta historia, desde el fondo de mi corazón, gracias. Gracias por escuchar mi voz. Gracias por permitir que esta historia llegue al mundo. Y por favor, suscríbete al canal. Esto nos ayuda a seguir ofreciéndoos historias profundas, emotivas y humanas como esta. Historias que revelan lo que existe en el silencio y lo que existe más allá de él. Gracias por estar aquí y hasta la próxima historia.